Bienvenidos a Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor para hoy, que Dios tiene para nosotros, lleva por título: ¿Cómo aprovechar las oportunidades? ¿Cómo aprovechar las oportunidades? Le pido el favor que oremos encomendándonos a la bendita palabra del Señor. Dios Todopoderoso, en esta hora delante de tu presencia estamos. Te pedimos que en el nombre de Jesús tú hables a nuestras vidas. Abre nuestra mente y corazón para recibir lo que tú tienes que decirnos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Aprovechar las oportunidades significa tiempos de desafío. La vida nos presenta momentos difíciles, la vida nos presenta momentos de desafío. En este momento hay muchas personas viviendo momentos de desafío. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con una linda familia que está viviendo el desafío que su hijita está pasando de la edad escolar a la edad universitaria. Y están viviendo ese desafío. ¿Cómo ingresar a la universidad en medio de este tiempo? ¿Cómo afrontar todo esto que eso trae? Pero también hay otros desafíos, no solamente el educativo. Hay desafíos en medio de la realidad que vivimos. ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a ser productivo económicamente en medio de la situación que estoy viviendo? ¿Sabe que hemos visto muchos ejemplos de emprendimientos en medio de esta situación? Y hemos visto personas que no se han quedado quietas, sino que de manera creativa han aprovechado estos desafíos, estas oportunidades que se han presentado. Pero déjeme decirle que hoy la palabra del Señor nos habla que a través del mensaje del Señor Jesucristo podemos aprovechar cada oportunidad como un reto para sacar algo bueno de estos desafíos que nos trae la vida. ¿Por qué no me acompaña al Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 14? Allí va a aparecer en pantalla y leamos juntos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Amén. Al estudiar el contenido de esta parábola, una parábola de Jesús, nos habla de un escenario ideal, donde un hombre con mucha capacidad, un hombre con dinero, con propiedades, con posesiones, decidió darle a 3 personas, a 3 siervos, una cantidad de talentos. Esos talentos no significa que eran lo mismo que hoy conocemos como talentos, era una medida de peso donde se pesaba el cobre, la plata, el oro, y significaba que esa medida representaba una muy buena cantidad de dinero. Y en esa realidad, ese Señor les entrega a ellos. Significa que en la vida nadie les había dicho, bueno, va a llegar el momento donde su Señor les va a dar a usted tanto, a usted tanto, a usted tanto. Ellos no sabían cuánto iban a recibir. Es más, quizás no sabían que ellos mismos iban a recibir unos talentos para administrar. Pero los sorprendió el Señor con esta noticia. Déjeme decirle que al igual como a ellos, Dios en la vida nos sorprende a nosotros con algunos desafíos. ¿Usted se ha encontrado desafíos que se convierten en oportunidades? Cuando usted ha estado quizás en el trabajo y le llaman y le dicen, ven, hay esta oportunidad. ¿Quieres aprovecharla? Quizás si tú trabajas
en el negocio comercial y vives de las ventas y tú haces una llamada y ves una oportunidad, tratas de buscar aprovechar esa oportunidad para capitalizarla en un avance de lo que tú has hecho. Ahora mismo, y estuve hablando hace un momento de esta joven que está viendo una oportunidad para estudiar, una oportunidad donde tiene unas razones y un pool de opciones, una cantidad de opciones para tomar la decisión de qué quiere hacer en la vida. Y sabe que estas oportunidades en que nos presenta muchas veces la vida, estos momentos, usted y yo debemos ser personas sabias, personas inteligentes, porque ¿sabe qué hace el sabio y qué hace el inteligente? Aprovecha las oportunidades. Cada oportunidad es un desafío para avanzar. Cada oportunidad es un desafío para seguir creciendo. Pero depende de cada uno de nosotros. Nos dice la Biblia que lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que esos talentos no le pertenecían ni al siervo que recibió 5 ni al siervo que recibió 1. Esos talentos todos eran del Señor. El Señor, los bienes le pertenecían al Señor y es el Señor el que decide arriesgar esos talentos y ponerlos en manos de sus siervos. Dice que cada uno le dio según su capacidad. Es decir, el Señor vio quién tenía más capacidad que otro, quién podía recibir esa cantidad de talentos que Él iba a ofrecer. Pero sabe que el Señor también sabía que quizás esas manos que estaban recibiendo eran manos inexpertas, que no habían tenido una capacitación, que no habían tenido la oportunidad de amasar, la oportunidad de tener tanto como hasta ese momento el Señor les había ofrecido. En la sociedad judía, los siervos eran considerados también en ese momento esclavos. Personas que no estaban acostumbradas quizás a administrar esas cantidades, tenían unas funciones y las cumplían, pero mucho menos cantidades tan grandes como esa. Recordemos que dice la palabra que el Señor llamó a sus siervos. Al llamar a sus siervos, nos dice la palabra que el Señor les dio una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué manera? Una oportunidad al confiar en ellos. ¿Usted cree que se necesita confiar en una persona para depositar unos talentos? Es decir, en ese momento una cantidad de dinero altísima. Claro que se necesita confiar. Pues déjeme decirle que parte de las oportunidades que Dios nos presenta a través de nuestra vida y que en la vida se nos van dando, es porque Dios decidió confiar en ti, de que tú podías y tenías la capacidad de aprovechar esa oportunidad. Pero la palabra del Señor nos habla de muchas maneras. Y ahora mismo viene un versículo a mi mente donde dice que hay 3 cosas que no vienen atrás, que no se pueden volver atrás: la palabra dicha, la flecha lanzada y la oportunidad perdida. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido oportunidades en la vida? Hemos dejado pasar buenas oportunidades. Quizás las hemos tenido en nuestras manos, hemos sido bendecidos por Dios y no las aprovechamos. A veces pasa lo que se dice coloquialmente en el argot popular: lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. A veces recibimos tanto de gracia del Señor y por las circunstancias que vivimos, que a veces esas oportunidades son mal aprovechadas. Pero el Señor les dio a ellos la oportunidad, les mostró confianza y les quitó su condición. Una condición que parecería inicialmente acercarse solo al tema económico. Ya no una condición de esclavos, sino ahora los puso como administradores, los puso como mayordomos, diciéndoles: esto que es mío, ustedes lo van a administrar.
¿Sabe que se necesita un grado de responsabilidad muy alto para administrar correctamente las oportunidades que se nos presentan? Hoy el Señor nos sigue hablando a través de su palabra. Y muchas veces pensamos que estos siervos pues estaban administrando algo que efectivamente no les pertenecía. Por tanto, no se iban a esforzar. Pero déjeme decirle que en el reino de Dios, usted y yo no somos esclavos. Dice la palabra de Dios, y lo vamos a ver allí en pantalla, en Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Sabe que la palabra del Señor no nos compara con esclavos? La palabra del Señor nos está recordando que usted y yo somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios a través de Cristo Jesús. Es por eso que las oportunidades que Dios nos da, ya no nos la da como un señor la daba a su esclavo, como un amo le daba al esclavo, sino simplemente como un padre le da a su hijo. Aquellos que somos padres, sabemos que darles oportunidades a nuestros hijos es algo que nos llena de alegría, porque lo hacemos con amor. Dios sabe que esa oportunidad que Dios nos sigue dando día tras día y en cada momento es una oportunidad que Él coloca en nuestras manos. No se puede aprovechar ninguna oportunidad si pensamos con una mentalidad de esclavitud. ¿Sabe a qué me estoy refiriendo? A que mucha gente dice, bueno, yo tengo un trabajo, pero al fin y al cabo la empresa no es mía, entonces yo no me voy a esforzar. Y pierden la oportunidad de crecer, pierden la oportunidad de desarrollarse más profesionalmente. Algunos dicen, bueno, es que realmente a mí las cosas no me salen bien. Yo no soy una persona muy hábil, así que voy a dar lo mínimo requerido. ¿Sabe que para aprovechar las oportunidades que Dios nos da hay que esforzarnos? Imagínese ese siervo que recibió 5 talentos. ¿Qué estaba pensando? Él inmediatamente comenzó a pensar cómo esforzarse, aunque los talentos no eran de él, sino eran del Señor. Dijo, me voy a esforzar y voy a aprovechar esta oportunidad. Y en unos momentos lo veremos. ¿Con qué mentalidad tú afrontas las oportunidades? Con la mentalidad de hijo, sabiendo que eso también que Dios te ha dado la oportunidad va a ser de bendición para ti, para tu vida y para los que te rodean. O a veces con la mentalidad de esclavo diciendo, eso es del Señor, eso es de tal persona, eso no es mío, entonces medio trabajemos por lo menos para tenerlo del sustento. Hoy Dios nos está hablando. Primero, dice la palabra que Él entregó conforme a la capacidad de cada uno. Dios nunca exige de nadie habilidades, dones, talentos que esa persona no tenga. Escúcheme bien, Dios no va a exigir de usted lo que usted no tiene. Así que cuando usted piensa, Dios mío, me estás exigiendo mucho, eso es para otra persona, no para mí. Estás equivocado, porque Dios te va a exigir lo que Él sabe que tú puedes responder. Desafortunadamente en la vida nos hacemos tan ciegos de mente, de corazón y de espíritu que nos amarramos al no puedo. Hay gente que recibe de Dios las oportunidades y lo primero que dicen es, me da miedo, yo no puedo, yo no soy capaz. Llegaron a afrontar otra etapa de la vida como el matrimonio y arrancan pensando, esto es muy difícil, va a ser un matrimonio que no va a llegar a buen término, y desafortunadamente en el camino fallan, en el camino se cansan. Muchas otras personas dicen, la vida de fe es una vida muy bonita, pero requiere mucho sacrificio, yo como que no voy a poder. Y abandonan la carrera de la fe. Dios nunca exige habilidades, dones, talentos, ni nunca exige lo que no podemos dar.
Pero Dios sí exige que cada persona use al máximo todas sus capacidades. ¿Sabe cuál es el problema de hoy? Que los seres humanos no quieren usar al máximo sus capacidades. Sí, nos hemos vuelto como seres humanos perezosos. Y no damos lo que Dios nos pide, no porque no podamos, sino por simple y física pereza. Por una condición de decir, no puedo, por no esforzarnos. Yo me he quedado aterrado y lo hemos hablado juntamente con mi esposa. ¿Cuánta gente hoy, incluso a nivel laboral, le falta esfuerzo? Pero vayamos al reino de los cielos. En la iglesia del Señor, ¿cuánto esfuerzo falta para seguir avanzando en el plan que Dios dio? Dios nos dijo, el reino de los cielos va a avanzar contra reino y contra viento y contra marea. Y a veces ante el primer viento muchas personas dicen, no, esto es muy difícil. Y no dan la totalidad de las capacidades que Dios les ha regalado. Hoy te animo a que sigas adelante y aproveche las oportunidades usando al máximo todo lo que el Señor te ha dado. Porque si Dios te da una oportunidad, Él sabe que tú y yo podemos hacerlo. Aunque no todos tengan los mismos talentos, no necesitas tener los mismos talentos de tu hermano o de tu hermana. No necesitas tener los mismos talentos de esa persona que sirve en la iglesia tan reconocido. Pero lo que sí requieres es que el talento, los dones, las capacidades que Dios te dio, debes sacarles el máximo provecho esforzándote. La palabra de Dios dice que se le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Dios le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Sabe que nosotros tenemos la capacidad de seguir adelante y de esforzarnos? Porque Dios está con nosotros. Cuando tú dices, hace 8 días hablamos de esa palabra, no digas, no puedo. Cuando tú dices, no puedo, estás menospreciando la obra que Dios hace en tu vida. Porque déjame decirte que la oportunidad que Dios te da, la oportunidad que Dios te brinda, tú puedes decirle hoy, sí puedo. No puedo estudiar porque es que yo no soy tan desarrollado intelectualmente. A Dios le dio a usted un cerebro maravilloso. Sí puedes, sigue adelante en el nombre del Señor. Sea cual fuera el talento que tienes, aparentemente grande porque canta bonito y es hermosa esa voz. O quizás aparentemente pequeño porque usted dice, no, yo no puedo tener tanto impacto. Sin importar el talento, póngalo al servicio del Señor. El que nos lo entregó, que es Dios mismo, sabe que usted y yo podemos aprovechar esa oportunidad para que ese talento cumpla su propósito, por pequeño que sea. Pero dice la palabra del Señor que un día llegó ese Señor, el Señor de los talentos, el dueño de los talentos, llegó a donde sus siervos y les dijo, vengan para acá. Dice la palabra del Señor, y vamos a verlo allí en pantalla, en el versículo 19. Mucho tiempo después vino el Señor y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me diste, aquí tienes, he ganado otros 5. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo.
El Señor le respondió: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y el versículo 29 dice: porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le es quitado. En este texto, en esta segunda parte de esta parábola que el Señor nos cuenta y el Señor nos dice, Dios nos está diciendo, el Señor Jesús que nos está hablando, nos enseña que Dios da a las personas diferentes talentos. ¿Usted ya identificó su talento, su don, lo que Dios le ha dado? ¿Sabe que Dios no solamente nos da habilidades, sino también nos da regalos extraordinarios? El regalo de la familia. Mi esposa y mis hijas son un regalo invaluable que el Señor me dio. El regalo del evangelio, de vivir en la presencia de Dios y ser un hombre nacido de nuevo, es un regalo que el Señor me dio. Dios me dio la capacidad de pastorear, un regalo que el Señor me dio. Una de las realidades para que podamos seguir adelante es que debemos entender que Dios da diferentes talentos. ¿Cuáles te dio a ti? A veces confundimos que los talentos solamente tienen que ver con dinero y una realidad económica. ¿Sabe que eso es materializar la vida? Eso es parte de la vida. Hay que trabajar para poder comer. Pero la vida va mucho más allá de lo material. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Estás aprovechando al máximo? ¿Estás desarrollando al máximo ese don que el Señor te dio? ¿Estás sirviendo a los demás con ese talento que Dios te dio? ¿Estás desarrollando y aprovechando esa oportunidad que el Señor te dio? O quizás tienes tantas habilidades y te dieron tantas, pero tu actitud es como la actitud del hombre que dijo: me dio miedo y lo escondí. Significa que lo que el Señor Jesús sigue diciendo es que, óigame bien, una recompensa por un trabajo bien hecho, déjeme decirle, en el reino de los cielos, es aún más trabajo por hacer. Una recompensa por un trabajo bien hecho es aún más trabajo por hacer. ¿Qué significa esto? Significa que en el mundo occidental hemos entendido muy mal la palabra descanso. Y usted y yo creemos que la recompensa del trabajo va a ser el descanso. Y hay personas que trabajan 25, 30, 35 y 40 años viviendo ese tiempo solo con una cosa en la mente: el día en que yo me jubile, el día en que yo me pensione, ese día sí voy a descansar. ¿Sabe que esa es una manera equivocada de ver la vida y de ver los dones y talentos que Dios nos ha dado? Porque Dios nos enseña que a medida que nosotros ponemos en práctica nuestro talento, sí, también a medida de que usted trabaja y se esfuerza, puede disfrutar más de lo que hace y también impactar más a los demás. Significa que si usted cumple con la responsabilidad que Dios le dio y aún se esfuerza mucho más, Dios lo va a poner sobre más. ¿Cómo le va a poner sobre más? Si usted no demuestra que es fiel y que tiene la capacidad de responder por lo que le ha dado en este momento. Sí, Dios quiere que nosotros sigamos en el reino de los cielos haciendo más trabajo. Déjeme hacerle una pregunta. Hoy predicamos, hoy adoramos, hoy evangelizamos, hoy educamos, discipulamos. ¿Cuándo vamos a decir: ya hicimos tanto predicación, tanta discipulado y tanta adoración que un día vamos a parar y ya no vamos a hacer más? Déjeme decirle que eso no va a pasar. Lo que Dios quiere es que nosotros sigamos. Pero si usted hoy discipula a una persona, si usted evangeliza a una persona, si ese don que Dios le ha dado, usted lo multiplica, eso significa que el trabajo va a seguir creciendo y el impacto va a ser más grande. Yo quiero ser
un hombre que aproveche esas oportunidades que el Señor nos da. Pero también el Señor Jesús nos está diciendo en esta parábola que cuando aún llegó el Señor a tomar cuentas de aquellas personas a las que había dado estos talentos, nos dice que la persona que es castigada es aquella que ni siquiera, óigame bien, ni siquiera intentó hacer nada. ¿Sabe que hay personas, y siempre las habrá, que nunca van a hacer nada con lo que Dios les dio? Es más, hay personas que lo único que quieren hacer con lo que Dios le dio es cobrarle a los demás y volverse millonarios. ¿Y sabe qué pasa con ellos? Se quedan siempre sin hacer nada. Hoy la parábola que hemos leído, el Señor Jesús nos enseña que hubo un hombre que le dijo a ese señor: tú me diste un talento, me dio miedo, conozco que tú siempre recoges, que tú siempre multiplicas, pero a mí me dio miedo. ¿Y qué hice yo? Lo enterré. ¿Qué significa eso? No hice nada. Hoy el Señor te está diciendo: no desperdicies tu vida. ¿Sabe que hay personas, incluso cristianos, que se les va la vida sentados en una banca, escuchando, alimentándose, adorando allí con el grupo de alabanza y nunca hacen nada? La gente de fe es gente de acción. Si usted desea aprovechar la oportunidad que Dios le da, significa que usted sí va a hacer algo. Pero nos hemos acostumbrado a una sociedad tan egoísta. Es más, vivimos, y hay un mal de los que vivimos en las megaciudades. Bogotá está catalogada como una de las megaciudades del mundo. Los que vivimos en megaciudades desarrollamos una conciencia colectiva del egoísmo. ¿Qué le estoy diciendo? Esto ha sido estudiado por sociólogos, por psicólogos. A mí me importa los que viven conmigo y yo, de resto nadie más. O déjeme preguntarle, ¿a cuántos vecinos usted conoce? Claro, toda regla tiene su excepción. ¿A cuántos vecinos usted ha ayudado? ¿A cuántos vecinos usted le ha sido soporte y le ha sido ayuda? Hoy el Señor nos dice que los talentos que Él nos ha dado no son para enterrarlos. No pienses que porque no eres tan talentoso como otra persona no tienes nada que ofrecer. Siempre tendrás que ofrecer porque Dios te dio dones y talentos. Siempre tendrás que ofrecer porque al aceptar a Cristo pasaste de ser un esclavo a ser un hijo, y nuestro Padre anhela que nosotros aprovechemos esas oportunidades multiplicando, desarrollando nuestros talentos. Estamos hoy terminando el primer mes de este año 2021. Un año que arrancó con unos retos tremendamente impresionantes. Pero en medio de esos retos hay muchas oportunidades. ¿Sabe que Dios te da la oportunidad de tener una vida saludable en familia? ¿Sabe que en este momento Dios te está dando la oportunidad de aprender de todo lo que has vivido? De aprender en lo espiritual, desarrollarte más espiritualmente, de aprender de lo relacional, tener relaciones saludables con aquellos que amas y que te aman. Aprender hasta de lo económico. Hemos aprendido en esta crisis que vale la pena ser un buen mayordomo y un buen administrador. Pero lo último que quiero decir en esta mañana es que Dios nos da una lección de vida en esta conclusión. Y esta lección de vida tiene que ver con la recompensa, que es doble. Lo primero que quiero decirle es que al que aprovecha las oportunidades, la primera recompensa viene de los labios de su Señor. Dice la palabra del Señor en estos versículos que hemos leído: bien, dijo el Señor, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabe que esa es la primera y grande recompensa que Dios da para los que aprovechan las oportunidades que el Señor nos brinda? Buen siervo y fiel.
Déjame decirte que anhelo profundamente ese día donde el Señor nos diga: buen siervo y fiel. Imagínate la voz de tu Señor diciéndote: hijo, hija, buen siervo, buena sierva, has sido fiel, en lo poco te pondré sobre lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando aprovechamos las oportunidades que Dios nos da, podemos entrar en ese gozo del Señor, en esa alegría del Señor, que esa alegría y ese gozo trasciende lo material. Ya no es la vida del hoy, del ahora, sino eso trasciende a la vida eterna. Qué bueno saber que viviremos gozosos con Él, alegres para siempre. Pero la segunda cosa que concluimos está en el versículo 29 y que ya leímos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Dios nos da una lección de vida, y esta lección de vida tiene que ver no solo con lo material, no solo con aquello que se puede monetizar. Ese ha sido nuestro error interpretativo. Lo que significa hoy la palabra del Señor, y nos está diciendo claramente, es que incluso podemos perder lo que se nos ha sido dado si no lo aprovechamos. ¿Sabe por qué? Porque muchos deciden coger el talento y hacer lo que hizo este siervo negligente: enterrarlo. ¿Sabe que los talentos que no se desarrollan se entierran y se mueren? Hay gente que nació con un don especial para cantar y nunca lo desarrolló. Nunca identificó qué era lo que Dios le había dado y decidió y se obsesionó con hacer otra cosa y no le salía porque no entendió ni desarrolló el don que Dios le había dado. Lo mismo pasa con el fútbol y con los deportes. ¿Sabe que hay personas que nacen con unas características y unos dones asombrosos? Estos días veía en las noticias a un niñito de 8 años, del cual un gran equipo del mundo compró los derechos deportivos. Imagínense, a los 8 años, que tuvo un talento, nació con un talento para dominar esa pelota y movía ese balón y hacía unas jugadas impresionantes, porque nació con ese don, con ese talento. Pero ¿qué pasaría si no lo desarrolla? Aunque tenga ese talento, lo va a seguir desarrollando y va a poder multiplicarlo. Pero ¿qué pasa con los que deciden enterrar los talentos? El que decide enterrar los talentos, déjame decirte, así mismo se entierra. Porque el Señor de este siervo le dijo de la siguiente manera: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, y le dio una sugerencia que hubiera hecho: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10. ¿Sabe por qué? Porque al aprovechar las oportunidades, Dios nos da más. Eso significa que no solamente nos dará más en aquello que tú esperas, sino nos dará más capacidades. Si naciste con el don de cantar y estudias canto, vas a ser un mejor cantante que si naciste con el don de cantar y nunca lo desarrollaste. Si tú naciste y Dios te ha dado un don y un talento de predicar, de evangelizar, de enseñar, de servir a los demás, de dar, porque también está el don de dar. Dice la palabra: el que da, dé con generosidad. Significa que Dios va a poner más en sus manos para que bendiga a más personas. Todo esto significa que la gracia bendita del Señor nos enseña que Él está con nosotros. Hoy te quiero decir que Dios anhela que tú y yo aprovechemos las oportunidades. En medio de esta crisis, mira
las oportunidades que Dios te dio y verás cuán grandes son y lo mucho que puedes hacer, porque Dios te dio dones y habilidades que aún tú mismo desconoces y que debes desarrollar. La iglesia también se convierte en el lugar donde desarrollo mis dones y mis habilidades para servir al Señor y para que muchos y muchas puedan llegar al conocimiento del Señor, pero también para bendecir la vida de muchas personas. ¿Quieres? Te pregunto hoy, ¿quieres aprovechar esas oportunidades que Dios te da y decirle: Dios mío, que este año pueda desarrollar mis dones y talentos? Colócate en pie allí en tu casa. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora nos presentamos delante de ti, rogando que el Señor de la obra, que nos ha dado dones, que nos ha dado habilidades, que nos ha dado capacidades, podamos decir: heme aquí, Señor, aquí estoy. Ayúdame en el nombre de Jesús de Nazaret a poder aprovechar esas oportunidades que tú nos das a través de nuestra vida. Pero también que podamos ver, crear oportunidades en medio de los desafíos y de las crisis. Pero también ayúdanos, Señor, a que podamos seguir adelante con tu ayuda. Porque el que te busca, esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Al que te busca, tú lo acompañas y le ayudas a desarrollar una vida con propósito. Pero aún más, Señor, ayúdanos a poder seguir avanzando para que un día escuchemos: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Queremos ser esos siervos buenos. Queremos ser diligentes. No queremos ser negligentes. No queremos ser malvados. Queremos aprovechar, seguir adelante para bendición de nuestra vida, pero también para bendición de las personas que nos rodean. Ayúdame, Señor. Alza tus manitos y dile: Señor, ayúdame. Ayúdame a desarrollar esos dones y talentos. Alza tus manitos y dile: Señor, si aún no he podido entender cuál don me has dado, te pido que me ayudes, Señor, a escuchar tu voz y discernir mi propósito en el mundo, en esta vida que tú quieres para mí. Señor, bendice a tu pueblo y acompáñalo desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por conectarte con Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible.